Antes de nada, quisiera pedir disculpas por este tiempo de inactividad. Por distintos motivos no he podido subir vídeo, pero la espera ha terminado, estamos de vuelta. GTX 1050 Ti en 2021. ¿Qué tal se desempeña la mítica tarjeta gráfica de gama de entrada lanzada en 2016? Antes de nada vamos a explicar cómo está ahora mismo el mercado de los componentes informáticos y en concreto de las tarjetas gráficas. En general, hay una gran escasez de estos productos, cosa que también se ve reflejada en los altísimos precios que hemos estado viendo en los últimos meses. La baja producción de microchips, junto con el auge que está teniendo la minería de criptomonedas, ha conducido al mercado de la informática a una situación muy crítica. La tarjeta de la que vamos a hablar hoy es la 1050 Ti. En su fecha de lanzamiento tenía un precio de $139 estadounidenses. No obstante, las distintas ensambladoras solían venderla por unos $200. Con el paso del tiempo y con las salidas de nuevas tarjetas de su gama, el precio fue disminuyendo, pero debido a los hechos que hemos contado anteriormente, su precio ha llegado a rondar los 400 euros en los últimos meses. Ahora mismo en PC Componentes podemos encontrar unidades por unos 250 euros. A continuación vamos a hacer distintas pruebas con una 1050 Ti, de la ensambladora Zotac, en concreto el modelo Mini, y vamos a ver cómo se desempeña en algunos juegos populares del momento. Para las pruebas usaré un procesador Intel Core i3 9100F y 8 GB de RAM DDR4 a 2666 MHz. Dicho esto, empecemos con las pruebas. Vamos a empezar las pruebas con Fortnite Battle Royale. En este caso vamos a configurar los gráficos en medio y bajo y la resolución en 1080p. En el autobús de batalla podemos ver como hay una carga de la GPU de casi el 100%, cosa que está fenomenal. Por otra parte, la CPU también tiene un uso bastante alto, pero no llega a generar cuello de botella. Los FPS al bajar vemos que sufrimos algo de tirones, pero cuando nos vamos aproximando al mapa vemos que ya se van estabilizando un poco más. Cuando ya hemos caído vemos que los FPS ya se estabilizan entre 100 y 120. No obstante, vemos que la RAM tiene un uso excesivo. Para los 8 GB que disponemos, que se estén usando 7 GB y medio, nos genera bastante cuello de botella. ¿Qué podemos ver? Que muchas veces las caídas de frames que notamos en la partida van a ser debidas a esto. No obstante, vemos que la gráfica es adecuada para poder jugar a Fortnite a una buena tasa de fotogramas. Es el turno de GTA V. En este caso vamos a configurar también en la resolución de 1080 y vamos a poner los gráficos en normal y alto. Vemos que en este caso sí que tenemos un cuello de botella más grande entre el procesador y la gráfica. La CPU tiene un uso del 100% y la gráfica vemos que está rondando el 70-80%. Esto no es muy correcto ya que no podemos sacar el máximo rendimiento de la gráfica. En este caso la memoria RAM sí que tiene un uso más aceptable ya que estamos rondando los 6 GB. Como veis, los FPS están bastante estables entre 60, 70 y 80 fotogramas por segundo. Personalmente creo que si ajustamos un poco más los ajustes gráficos podemos exprimir más aún la gráfica y llegar a estar estables en los 60 fotogramas por segundo. Ahora pasamos al juego Rocket League. Como veis tenemos resolución de 1080 y hemos puesto todos los gráficos en ultra. Este juego sí que no tenemos nada de problema en tirarlo y como veis la GPU está usándose casi al 100% y el procesador se mantiene a un uso bastante bueno, vemos que ronda el 50-60%. La memoria RAM también está usando 6 GB, que es bastante, pero vemos que no llega a los 7,5 que estábamos llegando en Fortnite. Como veis, los FPS son muy correctos, nos mantenemos en la mayoría de los casos sobre los 100 FPS y en muchas ocasiones llegamos a los 150 fotogramas por segundo. Finalmente pasamos al Paladins. Como veis, hemos configurado la resolución en 1080 y la configuración gráfica está en alto. En este caso los FPS son bastante correctos, rondamos los 90-100 FPS. No obstante, vemos que no estamos aprovechando al 100% la gráfica. Vemos que el uso de la GPU ronda el 30-40%. En cambio, la CPU tiene un uso bastante alto, en muchos casos se sitúa en el 100%. Por otra parte, la memoria RAM sí que vemos que tiene un uso correcto.
¿Qué conclusión podemos sacar después de estas pruebas? Pues hemos podido comprobar que para jugar a la resolución de 1080p, la GTX 1050 Ti se comporta perfectamente en la mayoría de los juegos. Hemos visto que en muchos de los casos, las bajadas de frames eran debido al procesador y la RAM, que sí que se quedan un poco atrás en los juegos actuales. Estando en la situación que estamos, si te quieres montar un PC a un precio económico y no encuentras tarjetas gráficas de gama de entrada a buenos precios, te recomiendo que busques opciones de segunda mano a buen precio, y sin duda la GTX 1050 Ti es una muy buena solución para esos casos. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en futuros proyectos. ¡Adiós!